Salmo 98, Salmo. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Ha visto las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos baten las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a pedirle que nos enseñe en esta tarde. Padre Celestial, queremos ahora, durante ese tiempo del sermón, seguir alabándote, Señor, y aprender más cómo alabarte por tus maravillas, por tus grandes obras. Gracias, Señor, por lo que hemos visto hoy, tu grande obra en nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, niños, jóvenes, adultos, miembros y visitas. Háblanos, te pedimos, Señor, no con voz alta desde el cielo, sino a través de tu palabra escrita, perfecta e inspirada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Yo mencioné hace 15 días que hay muchísima repetición en esa sección de Salmos, que creo que vemos de manera demasiado clara aquí en el Salmo 98. Porque el Salmo 98 es increíblemente similar al Salmo 96, porque se enfoca igual en cantar a Dios cántico nuevo, habla de sus maravillas, su salvación, habla de toda la tierra viendo la salvación, la justicia, y el versículo 7 al final es básicamente lo mismo de cómo termina el Salmo 96. La pregunta es, ¿se incluyó a propósito ese salmo en la Biblia o es un error? Prueba eso, esta repetición tan obvia, que Dios realmente no inspiró la Biblia, sino que es una colección de escritas humanas, nada más. Y a veces no tenían tanto cuidado en lo que estaban incluyendo. ¿Es el Salmo 98 importante estudiar o podemos brincarlo porque ya tenemos el Salmo 96? Ustedes saben cómo deberían responder, pero ¿qué consideremos? Bueno, creo que es importante recordarnos aquí por qué creemos en la inspiración verbal de toda la Biblia. ¿Por qué creemos que no hay errores? ¿Por qué creemos que cada palabra es importante para nuestras vidas? Dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, cada palabra, cada sección, cada capítulo, cada libro. Si prometemos la confianza de que toda la escritura, todo lo que hay en la Biblia es inspirado por Dios. No fue decisión del ser humano qué escribir o qué incluir. Pues en Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay error, porque Dios no puede cometer errores. Y cada parte es importante porque Dios ha preservado su palabra por tanto tiempo, por tantos siglos, por tantos milenios. Y por eso entendemos que lo que ha preservado aquí es importante para nosotros, porque si no, no lo hubiera preservado. Entonces, ¿cómo entendemos el Salmo 98? De dos maneras. Primero, entendiendo que la repetición es el fundamento del aprendizaje. La repetición es el fundamento del aprendizaje. Rara vez aprendemos bien y permanentemente la primera vez. Realmente necesitamos muchas repeticiones de lo mismo para aprender bien. Es cierto en la vida en general, ¿verdad? Un niño no aprende a andar en bici perfectamente la primera vez que intenta. Se va cayéndose mucho. Tenemos que ser entrenados en nuestros trabajos
hasta que aprendamos cómo hacerlo bien. Lo mismo en la vida espiritual. Hay cosas que escuchamos y en verdad no entendemos las primeras veces. O hay cosas que sí entendemos, pero no ponemos en práctica hasta tiempo después. Y Dios lo sabe. Dios sabe cómo somos y Dios sabe lo que necesitamos. Por eso su palabra está llena de repeticiones. Repeticiones de sus mandamientos, de sus promesas, de su carácter y cómo es la vida de un hijo de Dios. Por eso Salmo 98 es importante. Y en segundo lugar, sí hay diferencias entre Salmo 98 y Salmo 96, aunque son diferencias ligeras. Aquí este salmo es pura alabanza, sin comparaciones con ídolos, con los falsos dioses, sin mandamientos de cómo alabar a Dios en la hermosura de su santidad. Todo el Salmo 98 es puro gozo y pura celebración de Dios. Y cómo Él ha obrado con su pueblo, cómo es su salvación ante toda la creación. Sí termina igual como el Salmo 96, pero enfatizo otra vez que Jehová viene, que Cristo vendrá otra vez. Y por eso el cristiano puede soportar todo lo que está pasando en esta vida. Podemos alabar a Dios y vivir con gozo porque el futuro está garantizado. Sí, la gente piensa que el futuro es incierto. El futuro no es incierto. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en mucho sentido, pero Dios sí. Y nos ha dicho, no en detalle, pero por lo menos, si tú crees en mí, si tú crees en mi Hijo y eres mi Hijo, tú vas a estar en el cielo. Cristo va a regresar, pero no para juzgarte, sino para llevarte con Él para siempre. Eso está garantizado. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Si vas a perder tu trabajo, si alguien en tu familia va a fallecer o lo que sea. Pero si eres cristiano, una cosa sabes muy bien. Cristo viene otra vez y vas con Él. Y eso se da gozo, confianza para vivir en este mundo tan difícil. Entonces, este Salmo 98 nos enseña que toda la creación de Dios debería alabarle con júbilo gozoso. Toda la creación de Dios debería alabarle con júbilo gozoso. Primero, vemos que el pueblo de Dios debería alabarle con júbilo gozoso. Eso vemos en versículos 1 a 3. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. La alabanza a Dios, el júbilo gozoso ante Él, empieza siempre con el pueblo de Dios en la casa de Dios. Entonces, ¿cómo podemos esperar que todas las naciones del mundo alaben a nuestro Dios si nosotros no lo hacemos? Empieza con nosotros, somos el ejemplo, somos el testimonio ante el mundo, somos luz en la oscuridad. Así como en Salmo 96, aquí leemos de cantar cántico nuevo. Recuerden, por favor, que eso no es un mandamiento de escribir un nuevo canto cada vez que queremos alabar a Dios. Sino es cantar de lo que Dios ha hecho, la obra consumada de Cristo. Las cosas que hace en nuestras vidas día tras día tras día. Y a veces cantamos las mismas canciones, pero con nueva alegría, con nuevo gozo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso, en cierto sentido, nuestro canto es nuevo cada día. Porque estamos alabándole por otras cosas y por continuar a ser nuestro Dios y fiel a nosotros. Cantamos a Él, dice versículo 1, porque ha hecho maravillas. ¿Y quiénes han visto más las maravillas de Dios que su propio pueblo? ¿Quién tiene más razón para alabar a Dios y estar gozoso que el pueblo que Dios ha rescatado de su pecado? Que sus propios hijos. ¿Cuáles maravillas hemos hecho? Hemos visto, perdón. Si empezamos desde el Antiguo Testamento y vemos todas las maravillas de la palabra de Dios. La creación, el diluvio, el pacto con Abraham, el éxodo de todas las plagas, abriendo el mar rojo, después abriendo el río Jordán para que pasaran a la tierra prometida. Tenemos la historia, la vida y muerte de Cristo y cómo su resurrección cambió el mundo, cómo la iglesia creció en el libro de Hechos hasta alcanzar a todas las naciones del mundo. Dios ha ganado y Dios sigue ganando.
Aquí dice, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Claro que no se refiere aquí a la salvación del pecado, porque Dios no puede pecar. Se refiere aquí a la victoria. Dios tuvo la victoria desde la caída, en la promesa de mandar a un Salvador que iba a aplastar al enemigo. Dios tuvo la victoria en el diluvio, castigando a los rebeldes y salvando a una familia por pura gracia. Dios tuvo victoria en el éxodo, quebrantó a Faraón y a toda la nación con sus plagas y su pueblo podía salir. Dios tuvo victoria en la cruz, cuando su hijo estaba muriendo, cuando todo parecía perdido, porque por medio de la muerte, Cristo venció. Y nada más con eso, hermanos, nada más con la pura historia bíblica, tenemos suficiente razón para alabar a Dios con júbilo gozoso todo el tiempo por sus maravillas. Alabarle por la victoria que Él ha ganado con su poder, que es la idea aquí de su santo brazo. El brazo es su poder, el poder es su brazo. Podemos alabarle con júbilo gozoso entonces, aun cuando estamos enfermos, aun cuando no tenemos trabajo, aun cuando estamos en conflictos con la gente. ¿Por qué podemos gozarnos y alabar a Dios en momentos así? Porque Él ha ganado la victoria. El pueblo de Dios, empezando con nosotros, deberíamos alabar a Dios con júbilo gozoso todo el tiempo. Pero no solamente tenemos la historia bíblica, tenemos 2000 años de historia después. Podemos leer de cómo la iglesia primitiva soportó la persecución y el martirio bajo varios emperadores romanos. Cómo el cristianismo después sobrevivió ser la religión oficial del imperio romano. Cómo Dios levantó a hombres en la reforma para salir de en medio de una iglesia falsa y pervertida, volviendo a los fundamentos de la fe, sacando a luz doctrinas que habían sido escondidas por siglos. Podemos pensar en cómo la Biblia ha sido traducida a los idiomas de las naciones para que tuviéramos la Biblia nosotros en español. Cómo el Evangelio eventualmente llegó a México también. Para que aquí podamos tener el entendimiento del Evangelio, de las doctrinas de la gracia, para que podamos saber qué es el gobierno bíblico de una iglesia. Y ante todo, podemos pensar en nuestras propias vidas. Cuando un día Dios en su providencia permitió que escucháramos el Evangelio por primera vez. Ese día cuando nos dio fe y arrepentimiento. Cuando nos regeneró y nos adoptó a su familia, perdonándonos de todo pecado. Nosotros deberíamos alabar a Dios por tantas maravillas en la Biblia, en la historia y en nuestras propias vidas también. Es el versículo 2 que dice que Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Hermanos, piensen conmigo, es un milagro, es una maravilla que el Evangelio verdadero llegó a México. Un país hace siglos tan pagano, con personas sangrientes sacrificando a otras personas hechas a la imagen de Dios, adorando a dioses falsos. Y después un país a donde llegó un falso evangelio, un evangelio de obras, un engaño a la gente. Y aún con todo eso, Dios ha sido bueno y Dios ha hecho maravillas, porque con todo lo que está mal en este país, por lo menos el evangelio sí llegó. Dios reveló su salvación en este país, hizo notoria su salvación aquí en México, como ha hecho en tantas otras naciones también. Aún si la gente no quiere hacer caso, ya no tiene excusa. Y otra vez que pensemos de manera más personal, ¿qué ha hecho Dios para ti? ¿Cuáles maravillas ha hecho Dios en tu vida? Hemos visto su victoria, hemos recibido su salvación. Y amigo, si tú no has visto las maravillas de Dios todavía en tu propia vida, si no has recibido la salvación porque no tienes tiempo o porque no piensas que sea importante, oramos aquí como iglesia que hoy Dios abre tus ojos para que veas tu pecado y para que veas tu necesidad.
Queremos que tú estés entre nosotros viendo la salvación de Dios, recibiendo este milagro tan maravilloso de ser transformados para siempre por la obra de Cristo. Dios ha sido muy fiel para con su pueblo. Dios ha cumplido sus promesas. Versículo 3, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Cuando dicen que se ha acordado, no quiere decir que Dios había olvidado y después se acuerda. Entiendan por favor que todo el lenguaje bíblico es lenguaje del ser humano y no es suficiente para explicar la infinidad de Dios. La idea es que Él siempre actúa conforme a lo que ha prometido. Y aun cuando parece que ha olvidado, porque a veces pensamos así, a veces no parece que Dios sabe lo que está haciendo, ha olvidado todo. Y cuando Dios después ya actúa y cumple su promesa, nos parece a nosotros que se ha acordado. Nunca olvidó. Pero de la perspectiva humana se ha acordado. La idea aquí es que Dios siempre cumple lo que dice. Es imposible para Dios no cumplir sus promesas. A veces tarda, según lo que consideramos tardanza, pero siempre hace con su pueblo lo que ha prometido. En términos de los salmos significa que Jehová reina. Dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, aún en medio de la tribulación, aún en medio de tiempos difíciles, en el mundo, en la vida, en la familia, aquí en la iglesia, aún así el pueblo de Dios, siempre deberíamos alabar a Dios todo el tiempo, con júbilo gozoso, porque es misericordioso, es grande, Él es Jehová y ha hecho maravillas. ¿Lo creemos? ¿Lo hemos visto? Dios ha hecho maravillas aquí entre nosotros. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Que la alabemos entonces con júbilo gozoso y no solamente de vez en cuando, todo el tiempo. Todo el tiempo, no solamente aquí, en la casa también, en el trabajo también. Que Él nos llene de gozo, que nos llene de cántico nuevo, para que no podamos callarnos, sino tengamos que alabarle con palabras y acciones y pensamientos, porque nos ha salvado. Su misericordia, su fidelidad, su fiel amor, su salvación, todo es nuestro, porque ya le pertenecemos a Él. Aquí habla de la casa de Israel, pero la casa de Israel hoy en día es la iglesia. Ha habido un cambio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero no es que Dios ha roto su promesa para con los israelitas. Sino Pablo dice en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es bien importante entender nuestros días, porque la iglesia cristiana del mundo está bien confundida en cuanto a Israel. La nación de Israel como existe ahora no es el pueblo de Dios de que leemos en el Antiguo Testamento. Porque ya leímos, no son hijos de Dios los que meramente descienden de Abraham según la descendencia física. Los hijos de Dios son los hijos de la promesa, hijos de la fe, personas que creen que ya vino el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios y el único salvador de pecadores. Si un judío de sangre hoy en día cree en Cristo, recibe la salvación por medio de Jesucristo, será salvo, será un hijo de Dios y ya será parte del verdadero Israel, que es la iglesia. Pero los judíos que rechazan a Cristo, aunque pertenecen a la nación que es Israel hoy en día, no son hijos de Dios y necesitan la misma salvación como el resto del mundo incrédulo. No podemos confiar que Dios va a salvar a muchos judíos en el futuro. Leemos Romanos 11 de un día futuro así. Pero cualquier judío salvo ahora
o en el futuro será salvo por Cristo y agregado a la iglesia de Cristo. Dios nunca va a usar la nación de Israel como antes. Nunca va a mandar otro templo, ni sacrificios, ni nada así, porque Cristo ya ha cumplido todo. El libro de Hebreos no puede ser más claro. Si hermanos, no regresen a eso. No regresen a las sombras y costumbres. Cristo es mejor. Que oremos por la paz de Jerusalén, que oremos por la salvación de los judíos, pero todo por medio de Cristo y por medio de la iglesia. El pueblo de Dios debería alabarle con júbilo gozoso. Ya voy perdiendo la voz. A ver. En segundo lugar, versículos 4 a 6. El mundo entero debería alabar a Dios con júbilo gozoso. Es decir, no solamente el pueblo de Dios, sino todo el mundo, todos los habitantes del mundo. Aquí el salmista hace una pequeña transición, podemos hacer una ampliación del tema. Versículos 4 a 6. No solamente el pueblo de Dios, sino todo el mundo debería alabarle por quién es. Cantar alegres a Jehová toda la tierra. Levantar la voz, aplaudir, cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Ahora, esta es una parte que obviamente no ha sido cumplida todavía. No toda la tierra está alabando a Dios en este día. Un día sí. Pero tal vez antes de pensar en el futuro, pues muy fácil leer eso y pensar, bueno, un día va a suceder y mientras todavía no, pues qué triste. Sí es cierto que no se ha cumplido plenamente, pero piensen conmigo. Que comparemos el mundo de hoy con el mundo de hace 2000 años. Hace 2000 años, aproximadamente, ¿cuántos seguidores de Cristo había? Bueno, 11 por lo menos. Y claro, leemos de otros que seguían a Cristo, leemos de personas como Lázaro, María, Marta, Nicodemo, José de Arimatea. Pero si digamos, algunos cientos de seguidores de Cristo después de su muerte. Y después de su muerte, hasta los mismos 11 apóstoles se esparcieron, ¿verdad? Pero dijo, voy a pescar. No para distraerse, sino para regresar a su trabajo como antes. Otros le siguieron. Pues la resurrección cambió todo. Y la resurrección no solamente el fundamento de la fe cristiana. La resurrección se puede probar históricamente y hay documentación. Porque nos atacan, ¿verdad? Ustedes creen en mitos, en cuentos de hadas. Se puede probar. Olvídense la fe por un momento. Se puede probar que Cristo resucitó. Porque vemos, la evidencia más grande es que la resurrección tomó una puñada de personas desanimadas por la muerte de su líder y los convirtió en un movimiento que iba a llegar a ser la religión oficial del Imperio Romano dentro de 300 años. Claro que Cristo resucitó y no es una fe ciega para nosotros. Leemos la palabra de Dios y se puede estudiar muchas cosas también. Leemos lo que pasó en el libro de Hechos. Pedro predicó y dice que 3000 no solamente fueron salvos, sino también bautizados y agregados a la iglesia. En Hechos 4 leemos de otros 5000 que creyeron. Después el evangelio alcanzó a los gentiles y terminando el libro de Hechos, encontramos a Pablo ¿en dónde? En Roma, en el sede del emperador romano. Y en siglos después la iglesia enfrentó y resistió herejía tras herejía tras herejía. Ahora en tiempo muy oscuro, cuando las falsas doctrinas entraron, la iglesia nunca desapareció. La luz brilló otra vez muy fuertemente en la Reforma. Y otra vez vemos lo que está haciendo hoy en día. Había un gran movimiento misionero desde hace siglos. Personas yendo a islas, a países paganos y tan lejos para compartir el evangelio. En casi cada rincón del mundo el evangelio ya ha sido predicado. Entonces toda la tierra un día va a alabar a Dios. Ese crecimiento a veces va poco a poco, no lo vemos, pero Cristo dijo es como la semilla de mostaza. Una semilla muy pequeña. Dice que cuando crece se hace árbol.
Y árbol tan grande que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Así es el reino de Dios. Y hoy en día hay millones de cristianos en el mundo. Yo dudo a veces las estadísticas, ¿verdad? Porque digo, incluyen católicos romanos, mormones, testigos de Jehová como cristianos. Pero aún hablando de cristianos protestantes, a veces es difícil saber por qué tanta falsa doctrina también en África, en Asia, aquí en Latinoamérica. Pero hay millones de cristianos en este mundo. Y Dios ha mandado tantos misioneros. Y no sé cuándo ustedes han leído libros de misioneros, historias misioneras. Deberíamos, porque nos enfocamos tanto aquí en nosotros y olvidamos que Dios ha hecho milagros a través de siglos. Que hay tribus, paganas en las islas allá hacia donde está Japón y Corea y todo eso, que ya son pueblos cristianos. Porque Dios mandó a un hombre con su familia y murió la esposa, el hombre se quedó, eran caníbales, pero fueron convertidos con la palabra. La palabra de Dios puede hacer lo que quiere hacer. Deberíamos leer más de lo que Dios ha hecho en otros países y lo que está haciendo en otros países para animarnos de que esta parte de Salmo 98 sí se va a cumplir. No hay ninguna duda. Un día toda rodilla se doblará ante Dios, confesando que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Dios lo está haciendo y lo va a hacer en su plenitud más adelante. Aquí habla rápidamente de muchos instrumentos. Espero que entiendan que no está aquí mandando cuáles instrumentos usar en la iglesia. De hecho, aquí habla de trompetas. Hoy en día trompeta es un instrumento musical. En ese tiempo no. La trompeta no fue usada en la adoración en el templo. Fue usada para anunciar la presencia de Dios o para llamar al pueblo a venir a reunirse. No era un instrumento musical. La idea aquí entonces, versículos de cantar salmos, arpa, voz de cántico, sonidos de bocina, trompetas, todo eso, es que un día, cuando Cristo regrese y toda la tierra le alaba, va a haber mucho ruido. Va a ser un sonido increíble, gozoso, jubiloso, pero va a haber mucho ruido. Entonces no está hablando aquí de cómo adoramos a Dios aquí en la iglesia local. Está viendo hacia el futuro de ese día cuando cada rincón del mundo va a sonar con alabanza a nuestro Dios. No lo vemos ahora, pues sí va a suceder. Y finalmente, no solamente el pueblo de Dios, el mundo entero, sino también la naturaleza creada debería alabar a Dios con júbilo gozoso. Eso vemos en versículos 7 a 9, que ya no voy a leer. Padre de la mar, los ríos, los montes. Entonces vemos la ampliación del tema, ¿verdad? El pueblo de Dios, todos los habitantes de la tierra y hasta toda la creación, toda la naturaleza debería alabar a Dios. Claro que la naturaleza no alaba a Dios como nosotros con palabras. Pero olvidamos a veces que hay dos tipos de revelación de Dios. Dos maneras en que se ha revelado. La revelación natural, que es la creación, y también la revelación sobrenatural, que es la palabra de Dios. Pero la creación misma cuenta la gloria de Dios. Agustín dijo, hay quienes para encontrar a Dios leen libros. Pero hay un gran libro, el aspecto mismo de las cosas creadas. Mira arriba, mira abajo, fíjate, lee. Dios, a quien tú quieres descubrir, no escribió un libro con tinta, sino que puso ante tus ojos las cosas que hizo. Tenemos la revelación natural. Tú entras, tú ves la naturaleza. Y si tú ves la naturaleza y dices, qué bendita evolución. Eres un necio. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los árboles también, el pasto, las células del cuerpo humano. Es científicamente imposible que esos cuerpos se crean a sí mismos. Es necedad creer eso. Científicamente. Y más bíblicamente, porque Dios nos ha dicho qué pasó. Había un testigo ocular al inicio del tiempo. ¿Y por qué no le hacemos caso? Tenemos la revelación natural que nos cuenta, hay un Dios. Tal vez tú quieres reprimir esa idea en tu corazón porque no te gusta la idea de un creador. Eso sí entiendo.
Pero tú no puedes negar, honestamente, que hay un Dios. Se ve. Ahora, esta naturaleza no te puede salvar. Por eso necesitas la Biblia. Necesitas saber que es un pecador. Necesitas saber que no puedes ganar la vida eterna. Necesitas saber que Cristo vino y obró, murió por ti, para que puedas ganar la vida eterna. Entonces vemos aquí estas dos cosas. Hay una revelación natural. También lo vemos en Romanos 1. Pero si quieren ir conmigo a Romanos 8 mejor. Porque el problema es que la naturaleza sí cuenta la gloria de Dios, pero cuando el pecado entró al mundo, afectó no solamente al ser humano, sino también a toda la creación. ¿Se acuerdan la maldición que Dios dijo a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y como las plantas del campo. Aquí en Romanos 8, versículos 18 a 23. Vean lo que dice. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros han de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de su cuerpo. Nosotros estamos gimiendo, esperando, Dios, ¿cuándo me vas a llevar? ¿Cuándo vas a regresar para no vivir más en este dolor, en esa tristeza, este mundo de pecado? Pero la creación también. Dios va a recrear todo. La misma naturaleza un día, Dios va a quitarle su corrupción y va a hacer una creación que alaba a Dios junto con nosotros. Otra, sucede en parte ahora. Regresando al Salmo 98, ave del mar, bramando. Han ido a la playa, ¿verdad? A veces, no sé si han ido a Oaxaca, por ejemplo, otros lugares en la costa, no hay rocas muy grandes, ya vienen las olas y hace un estruendo increíble. Ahora aquí los ríos batiendo las manos, que no tienen manos, es otra vez un río con tanta potencia de la torrente del agua. Los montes haciendo regocijo. Aún ahora la creación está alabando a Dios. Por eso vemos que no se crea a sí mismo. Dios creó todo para la alabanza de su propio nombre. Y terminamos el Salmo como el Salmo 96, meditando en el futuro regreso del Señor Jesucristo. Dice que vendrá para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En cada parte de la Biblia vemos este tema del pecado y la necesidad de la salvación, porque Dios es santo y Dios es juez. Tú quieres ser parte de los que alaban a Dios, no de los que rechazan a Dios. Cuando Él regrese, que te haya preparado, que tu amigo sea su hijo en vez de su enemigo. Porque Dios no es como los jueces del mundo que son injustos y reciben sobornos. Dios te va a dar lo que mereces. ¿Te da confianza eso? Espero que no. ¿Por qué mereces? ¿Eres buena persona? La Biblia responde a esta pregunta, pues dice en Romanos 3, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti. A todos sin Cristo. No hay nadie bueno. Nadie puede hacer las obras perfectas ante Dios que Él requiere para la salvación.
Si no eres salvo por Él, vas a ser juzgado por Él, porque un día Cristo regresará. Pero Cristo regresará la segunda vez porque vino la primera vez. Y vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice, pastor, ¿por qué vamos a Lucas? ¿Cómo podemos no pensar en la primera venida de Cristo en el Salmo 98? Cuando parece muy claro que su madre María lo tenía en mente cuando cantaba su famoso Magnificat. ¿Han escuchado esta palabra? El canto de María, cuando se estaba con su parienta Elizabeth. Elizabeth habló con ella, buscarlo aquí, y dije, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y María empieza a cantar, a alabar a Dios con alegría. Eso encontramos en Lucas 1, 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajez de su sierva. O sea, quienes de ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo presas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Fíjense, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María empezó a cantar a Dios cántico nuevo. Pues el milagro que Dios había dado a esta mujer, no perfecta, no inmaculada, pero llena de gracia de Dios. Y María respondió cantando a Dios cántico nuevo. Porque ha mirado la bajez de su sierva. Pues aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Dice el Salmo, ha hecho maravillas. Así María lo vio también. María no pensaba que ella mereció ser madre de Dios, de Jesucristo. Pura gracia. Pura gracia. Santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo presas con su brazo, que es el Salmo. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Socorre a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Salmo 98:3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Hermanos, parece que María conoció los salmos. Estaba llena ella de la palabra de Dios. Y en ese momento tanto gozo salió. Es lo que queremos nosotros también, estar tan lleno de la palabra y de los salmos también. Que todo el tiempo estemos alabando a Dios con júbilo gozoso. Como María, alabando a Cristo. Alabándole por su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su futura segunda venida. Que cantemos nueva canción a Cristo, porque Cristo ha cumplido el Salmo 98. Porque hemos visto su salvación y sus maravillas en la historia y también en nuestras vidas. Toda la creación debería alabar a Dios con júbilo gozoso. El pueblo de Dios, todos los habitantes de la tierra, eventualmente toda la naturaleza. Tú entonces, sé parte de esta alabanza a Dios. En vez de ser una persona que va a ser juzgada y condenada por tu terrible pecado. Hay salvación para ti hoy, si crees en Cristo. Si dejas de pensar que puedes salvarte a ti mismo, o que puedes contribuir a tu salvación. Que Dios te muestre tu pecado, tu desobediencia, y que te convenza que Cristo es el único camino a la vida eterna. Como iglesia, que sigamos alabando a Dios entonces, como hemos hecho, ahora más, con nuestros hermanos hoy, regocijándonos por más salvación. Dios ha hecho más maravillas hoy, ha hecho notoria su salvación ante más personas. Que cantemos a Dios, que alabemos a Dios siempre,
con este júbilo gozoso. Amén. Vamos a orar. Para darnos este gozo de corazón, esta alegría, para alabarte por lo que has. Alabarte, Señor, porque tú sigues haciendo maravillas en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, salva a nuestros seres queridos. Salva a personas que conocemos, Señor, que todavía no entienden, que todavía no quieren creer. Quebrántalos, Señor. Haz lo que sea necesario para que te busquen a ti, para que puedan encontrar confianza en la salvación y en tu misericordia y en tu gracia. En nombre de Cristo. Amén.